Bienvenidos a mi canal. Soy Edison Antonio Rubio, profesor de Ciencias Naturales, y hoy el tema es ¿qué significa el número atómico? Bienvenidos. Partiendo de la propuesta de la mecánica cuántica, en la cual el átomo tiene un núcleo y alrededor de ese núcleo están moviéndose los electrones constantemente, de manera que alrededor del núcleo del átomo se forman unas nubes donde probablemente se va a encontrar en un momento determinado un electrón. Aquí tenemos entonces un modelo atómico en el cual vemos el núcleo y alrededor del núcleo las 7 capas energéticas o niveles de energía o periodos de energía que van desde el 1 hasta el 7 y que vemos que en esas capas energéticas están distribuidos los electrones. Tenemos que el núcleo del átomo, en el núcleo del átomo se encuentran los protones, que son partículas que tienen masa y tienen carga eléctrica positiva. Y también en el núcleo se encuentran los neutrones, que son partículas que tienen masa, pero no tienen carga eléctrica. Veamos entonces, analicemos este átomo, que vemos aquí el núcleo, y en el núcleo tiene un protón, y vemos que alrededor de ese núcleo está un electrón. Estamos hablando de la primera capa energética, la primera capa donde están los electrones. Como en esa capa de electrones hay solamente un electrón, entonces esta le corresponde al hidrógeno, que es el elemento químico que tiene un solo electrón. Por lo tanto, lo vamos a encontrar en la tabla periódica en la primera fila y en la primera columna. El número atómico del hidrógeno es 1 y significa que tiene un solo electrón girando alrededor de su núcleo. Ahora vemos que en esa primera capa energética, omniperiodo número 1, esta vez vemos que hay 2 electrones girando alrededor del núcleo. Bueno, pues este átomo le corresponde al helio, que en tu tabla periódica está en la última columna, en la primera fila. Y ese número 2 indica que es el número atómico, el cual nos está dando la información de que alrededor del núcleo de ese átomo se mueven 2 electrones. Veamos entonces ahora átomos que pueden ser más complejos. Los átomos que tienen 2 niveles de energía pueden llegar a tener en el segundo nivel de energía hasta 8 electrones. Por eso en tu tabla periódica en la segunda fila vamos a encontrar hasta 8 elementos químicos distribuidos
empezando desde el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, hasta finalizar la fila con el neón. Sumadas las dos filas de electrones, las dos capas electrónicas, el helio tendrá 10 electrones, que ilustramos aquí. Por eso el helio tiene como número atómico el 10. Ahora veamos esos átomos que tienen 3 niveles de energía. En el tercer nivel de energía se pueden alojar hasta 8 electrones. Por eso en tu tabla periódica, en la tercera fila o tercer periodo, vamos a encontrar que hay hasta 8 elementos químicos que ocupan esas columnas. Veamos esos átomos que tienen hasta 4 capas de electrones. Y en esta cuarta fila, cuarta capa electrónica, se alojan hasta 18 electrones. Por eso en tu tabla periódica los elementos químicos están en el cuarto periodo, cuarta fila. Tenemos hasta 18 casillas ocupadas representando los 18 elementos químicos que pueden alojarse aquí en la tabla periódica. Veamos átomos que pueden tener hasta 5 capas electrónicas. La quinta capa electrónica, así como la cuarta, puede alojar hasta 18 electrones. Por eso en la quinta fila o quinto periodo de la tabla periódica vemos que se alojan otros 18 elementos químicos. Ahora miremos que hay átomos que pueden tener hasta 6 capas electrónicas y esta sexta capa electrónica puede tener hasta 32 electrones, los cuales vamos a representar aquí en la sexta fila o sexto periodo de la tabla periódica, y son los elementos químicos que van a estar desde el número atómico 55 hasta el número atómico 86. Como ves, se alojan aquí 32 elementos químicos, porque a partir del elemento atómico de número atómico 157 hasta el elemento químico de número atómico 71, todos ellos que pertenecen a la serie de los lantánidos. En el cartoncito que siempre hemos manejado como tabla periódica estarían únicamente en la tercera columna de la tabla periódica y en la fila sexta. Por eso es que tú ves aquí que mi tabla para explicar esto tiene la primera columna, la segunda columna, y mira toda esta porción que estoy ilustrando aquí. Toda esta porción pertenecería a la tercera columna de la tabla periódica. La séptima capa de electrones, esos átomos que tienen hasta 7 capas de electrones, de acuerdo a lo que hasta ahora se puede explicar,
Esta capa electrónica puede contener hasta 32 electrones. Esta séptima capa, que es la séptima fila de la tabla periódica o el séptimo periodo, puede alojar otros 32 elementos químicos y yendo desde el elemento químico número atómico 87 hasta el elemento químico número 118. Porque a partir del elemento químico 89 y hasta el 103 se aloja la serie de los elementos químicos llamados actínidos. Actualmente, esta es la versión de la tabla periódica que se está difundiendo y se llama versión de la tabla periódica ampliada. Como tú puedes ver, tiene 32 columnas, solo que la columna número 3 es bastante amplia y tiene 15 espacios en los cuales se van a alojar los elementos químicos de la serie de los lantánidos y los elementos químicos de la serie de los actínidos. El número atómico entonces nos da información de cuántos electrones hay alrededor del núcleo de un átomo de un elemento químico. Esa es la información que nos da en la tabla periódica. Dale me gusta, suscríbete, compártelo y envía tus comentarios y sugerencias. Nos vemos en el próximo video.